Hola, muy buenas. Voy a hacer aquí un update, una actualización bastante breve sobre dos temas muy importantes, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre la situación de la muerte de los civiles, que tanto y tanto se ve en la prensa, en YouTube, en la televisión, en las noticias. Y segundo, sobre esta no-fly zone o zona de exclusión aérea que Zelensky está pidiendo desesperadamente. Mire, muy rápido, hay que entender una cosa. En primer lugar, cómo funciona la prensa de Estados Unidos y la prensa occidental, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, ¿ok? Todas están coordinadas, la prensa occidental. ¿Cuántos soldados ucranianos han muerto? ¿Cuántos tanques ucranianos han sido destruidos? ¿Cuántos aviones ucranianos han sido destruidos? Búsquenlo. Lo más seguro es que no lo van a encontrar, porque eso no es información ni datos que le interesa a Estados Unidos dar, ni le interesa a Ucrania dar. Eso se lo mantiene en secreto, en oculto, a la prensa, a la gente. ¿Cuántos soldados ucranianos han muerto? ¿100, 200, 300, 1000, 2000? No se sabe, es un misterio. No les gusta hablar de eso. ¿Cuántos puestos de comunicación militares ucranianos han sido destruidos? No se sabe, no les gusta hablar de eso. ¿Cuántos aviones ucranianos o helicópteros ucranianos militares han sido destruidos? No se sabe, no lo dicen, lo mantienen oculto, esa información que ocultan a la prensa y a la gente. Pero claro que sí, les interesa hablar de que destruyó Rusia esta escuela, de que murieron 3 niños, de que murieron 2 mujeres, de que murió una mujer embarazada, de que destruyeron un hospital, etcétera. Eso sí que le encanta a Zelensky y a Estados Unidos hablar de ello, ponerlo en la prensa 10 veces, 20 veces, hacer vídeos de propaganda como el que hizo Zelensky hace unos días atrás, ayer de hecho, para enseñárselo al Congreso con música triste, para mover sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. Así funciona PR, Public Affairs, ¿ok? Public Relations y Public Affairs funciona así. Tratan de dar un mensaje, plantarlo en la prensa para que la prensa lo vaya diseminando y lo vaya dándole vueltas otra vez y lo vaya reciclando una y otra vez. Ahora bien, explicando qué es lo que está pasando sobre el terreno. Miren, el ejército ucraniano ha sido derrotado en los bosques, en los campos. Los ha expulsado de los bosques, de los campos, del territorio abierto, el ejército ruso. ¿Y qué ha hecho el ejército ucraniano? El ejército ucraniano, desesperadamente para sobrevivir, se han metido dentro de las ciudades, especialmente hoy, que es el 17 de marzo, especialmente hay muchísima actividad en Kharkiv, en Kiev todavía y en Mariupol. Esas 3 ciudades es donde más actividad hay. Dentro de esas ciudades está el ejército ucraniano y la Guardia Nacional Ucraniana. Están allá adentro. ¿Qué hacen? Pues miran, para sobrevivir, para que la Fuerza Aérea rusa no los pueda destruir, lo que hace es que se meten dentro de los edificios, se meten en los apartamentos, en las casas, en los mismos hospitales, en las mismas escuelas, donde quiera que sea un edificio fuerte que los pueda proteger, allí se mete el ejército ucraniano y la Guardia Nacional Ucraniana. ¿Qué pasa? Hay muchas unidades dentro de la Guardia Nacional Ucraniana que no son disciplinadas, que hacen lo que siempre van a hacer lo que les dé la gana. Son milicias populares, muchos de ellos son fanáticos, ultranacionalistas, antirrusos hasta la muerte, y siempre van a seguir disparando, utilizando morteros, sniper, francotiradores, armas medianas, cohetes, RPGs contra los rusos, desde los edificios. ¿Qué hace Rusia? Que cuando Rusia recibe este fuego desde esos edificios, responde el fuego a los edificios desde donde le están disparando. Y eso es lo que está creando, desgraciadamente y tristemente, el daño colateral, lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos, collateral damage, que son los civiles que están muriendo, desgraciadamente y tristemente. Lo que quiere hacer Rusia, obviamente, es abrir corredores humanitarios para que salgan los civiles. Pero desgraciadamente, por la razón que sea, no están saliendo muchos civiles. Que me parece que salieron ayer de Mariupol unos 30.000, 29.000 o 30.000. Pero hay muchísimos más que se quedan dentro de las ciudades. Y esta gente que se queda, estos civiles, mujeres, hombres, niños, civiles que están dentro de las ciudades, desgraciadamente están en el fuego cruzado entre el ejército ucraniano, la Guardia Nacional Ucraniana, que está compuesta de estas milicias populares
que son prácticamente civiles y muchos de ellos fanáticos ultranacionalistas, y el ejército ruso por el otro lado, que está rodeando las ciudades. Lo que está tratando de hacer Rusia es rodear las ciudades, 360, hacer un cerco sobre las ciudades, 360, y entonces asfixiar las ciudades para que ellas se vayan rindiendo, hacer lo que nosotros decimos un sitio, situar las ciudades para que se vayan rindiendo. Pero el ejército de la Guardia Nacional no se quiere rendir y tampoco quiere abandonar las ciudades, quieren disparar y pelear desde dentro de los edificios, desde dentro de las escuelas, de los hospitales, de los teatros, etcétera. Y eso es lo que está causando, desgraciadamente, tristemente, este daño colateral que estamos viendo. Eso para que lo entiendan. Y lo mismo está pasando en Kharkiv, y lo mismo está pasando o va a pasar muy pronto en Kiev. El cerco sobre Kiev todavía no está cerrado 360, todavía hay algunos sitios de escape, especialmente hacia el sur, pero en las próximas semanas van a cercar completamente Kiev, a la capital, y una vez que Kiev esté cercada va a pasar lo mismo. Las milicias, la Guardia Nacional se van a meter a los edificios, se van a meter a los apartamentos, a las casas, y desde allí van a disparar al ejército ruso. Cuando el ejército ruso dispare de vuelta, ahí es donde vamos a ver, desgraciada, tristemente, trágicamente, un gran número de daño colateral de civiles heridos o muertos. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre esto de no-fly zone. Miren, muchísima gente, especialmente aquí en Estados Unidos, donde hay mucho activismo, muy bueno, el activismo anticomunista, obviamente, anti-Castro, anti-Maduro, especialmente aquí en Miami, en el sur de la Florida, y también en Washington, otros old warriors de la Cold War, de la Guerra Fría, senadores y políticos, especialmente republicanos, que eran hawks, warmongers, contra la Unión Soviética, todavía recuerdan eso. Esta gente está, muchos de ellos están pidiendo enviar armas a Ucrania para usarlas contra Rusia, pero también están pidiendo un no-fly zone. Miren, el no-fly zone que están pidiendo, y que está pidiendo Zelensky, obviamente, porque él no tiene nada que perder. Él sabe que en 3 semanas o en un mes o en un mes y medio va a perder la guerra y su ejército va a ser destruido completamente. Es inevitable. Él no tiene nada que perder, entonces está pidiendo este no-fly zone. Pero miren, este no-fly zone es un verdadero disparate, es terra incógnita. No sabemos lo que hacia dónde va a llevar esta no-fly zone. Es una caja de Pandora que nunca jamás ha abierto Estados Unidos, nunca en su historia ha abierto esto. Y eso es algo que los senadores y los congresistas en Washington, D.C. no entienden. Les da furia, les da impotencia, les da rabia no poder hacer este no-fly zone. Dicen, mira, queremos hacer un no-fly zone, ya lo hicimos en Irak. Pero mira, pero es que Irak no se puede comparar con Rusia. Irak era un país tercermundista, con una fuerza aérea de papel, que no tenía armas nucleares, que no tenía misiles teledirigidos, que no tenía satélites, que no se puede, no tenía los S-400 antiaviones. Recuerden, un no-fly zone significa que va a haber dogfights, que va a haber guerra entre los aviones de Estados Unidos y de la OTAN y los aviones de Rusia sobre los aires. Significa que los S-400 que están en Rusia y en Bielorrusia van a disparar y a derribar aviones de Estados Unidos. Significa que los aviones de Estados Unidos van a tener que dispararle a esos sistemas de defensa aérea que están en Rusia. Van a tener que bombardear territorio ruso, van a tener que matar soldados rusos en el suelo, en el terreno. Estamos hablando de empezar una guerra, punto. Miren, no-fly zone es muy fácil sobre Libia. Perfecto, muy bien. Esa piece of cake es quitarle un dulce a un niño. No-fly zone es perfectamente sobre Irak. Y también se podía hacer un no-fly zone sobre Serbia en el 99, o sobre Panamá en el 89. Está muy bien. Pero no se puede hacer un no-fly zone sobre Ucrania para ir contra Rusia, porque no se sabe dónde esto va a llegar. No se sabe. El riesgo del risk factor, el factor riesgo de que ese no-fly zone termine en una guerra nuclear es enorme. Miren, el ejército ruso es más pequeño y más débil que el ejército convencional de la OTAN y el ejército convencional de Estados Unidos. O sea que en una guerra de tanques y de infantería y de aviones contra aviones, Estados Unidos va a ganar, la OTAN va a ganar. Entonces, ¿qué va a hacer Rusia cuando se vea derrotado? Pues miren, muy posiblemente existe la posibilidad de que escale a armas nucleares. Y eso es lo que nosotros llamamos ya, mira, la opción Sansón.
Sansón, cuando ya estaba a punto ya de morir, estaba ciego en el templo, iba a morir, pues mira, pues ya que voy a morir, derrumbo las columnas del templo, que nos caiga el techo del templo sobre todo. Yo me muero, me voy a morir, pero me muero con todos ustedes vienen conmigo. You're gonna die with me too. Ustedes se mueren conmigo. Y esa es una opción a la que nos podemos llevar a Putin a que la haga. No podemos llegar a una opción nuclear como si fuera un piece of cake, como si fuera algo normal. Mire, la gente tiene que entender lo que es una guerra nuclear. Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Casi literalmente. Estoy hablando de los primeros días, 900 millones de personas muertas. 900 millones de personas muertas. Estoy hablando de que sí, Estados Unidos y la OTAN y Reino Unido y Francia, que tenemos todas armas nucleares, vamos a destruir a Rusia. Vamos a vaporizar a Rusia. Vamos a vaporizar a Moscú y a San Petersburgo y a Kaliningrado y a todas las grandes ciudades rusas. Claro que sí, pero Rusia también va a vaporizar casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos y casi todas las grandes capitales de Europa. Nueva York va a ser un agujero en el suelo. Va a vaporizar a Washington DC, va a vaporizar a Boston y a Chicago y a Miami y a Los Ángeles. Lo va a vaporizar. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas de americanos muertos. Y estoy hablando también de Londres y de Berlín y de Madrid, y estoy hablando de Roma, y estoy hablando de París, estoy hablando de que se acabó el mundo, la civilización como la conocemos, se acabó si llega a una guerra nuclear. No podemos jugar con fuego. Hay algunos que dicen, pero Putin no lo va a hacer. Mira, no lo sabe nadie. Nadie tiene tiene una promesa divina de que Putin no va a llegar a la guerra nuclear. La gente especula, yo creo que Putin no lo va a hacer, yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que sí. Es demasiado peligroso el riesgo para jugar con una cosa así. Estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de todo Estados Unidos destruido, Rusia destruida, Europa destruida. Estamos hablando de cientos y cientos de millones de muertos. Estamos hablando de polvo radioactivo por todo el mundo. Estamos hablando del Armagedón, del holocausto nuclear. Es demasiado peligroso para arriesgarse por una zona de exclusión aérea. Eso es lo que la gente no entiende. Muchas les da rabia, les da frustración, tienen muchísimos problemas aceptando esto, pero es la realidad. Estamos jugando con un fuego nuclear, que es el más peligroso de todos los fuegos, y hay que tener cuidado que no nos quememos jugando con este fuego. O sea que esto es algo que realmente los políticos en Washington DC y en Londres especialmente, que son los más beligerantes, tienen que entender. Be very careful with what you play. Tengan muchísimo cuidado con lo que juegan, porque se pueden quemar, y no solamente se queman ellos, queman a toda la humanidad, queman a todo el planeta. Tengan mucho cuidado. Por eso yo creo que esto del no-fly zone es una verdadera disparate, es una tontería. Y recuerden, no se puede hacer lo mismo que se hacía con Irak, con Rusia. Eso es lo que tienen que entender. Vamos a ver qué pasa con la guerra. Yo creo que esta guerra va a seguir por lo menos por unas 2 o 3 semanas más, hasta que se terminen los cercos de las grandes ciudades y hasta que las grandes ciudades se empiecen a rendir una a una. Las armas que está diciendo Biden que le va a mandar a Ucrania, mira, no va a cambiar nada. Esto no es Afganistán, donde el ejército soviético se cansó y se fue. Estas armas que le está mandando Biden no va a cambiar nada. Lo único que van a hacer, que podrían hacer, es extender unas cuantas semanas o un mes la guerra. Ya está, extender el sufrimiento, ya está. Pero al final el resultado va a ser lo mismo. Estas armas no van a hacer la gran diferencia, no van a cambiar el gran juego. Lo que sí podría cambiar el gran juego es negociaciones diplomáticas directas entre Rusia y Ucrania. Eso sí, y eso esperemos en Dios que eso se pase pronto para que termine el sufrimiento y el dolor y las muertes sobre el terreno. Que lleguen a un acuerdo diplomático Rusia y Ucrania lo más pronto posible. Muchísimas gracias desde Miami, ha sido un placer. Hasta luego y hasta la próxima.